¿Por qué la liberación de Jorge Glass causó un cisma político? La liberación del ex vicepresidente Jorge Glass ha despertado una confrontación política. Desde varios frentes acusan al gobierno de Lasso de haber pactado con este movimiento. ¿Para qué? Para facilitar la salida de Glass de la cárcel. Y aunque el Ejecutivo y sus funcionarios lo niegan, las coincidencias políticas extrañan a más de uno. El gobierno del presidente Lasso no tiene ningún acuerdo de ninguna naturaleza con el movimiento Revolución Ciudadana y no existe evidencia que justifique una afirmación en contrario. No es justo que se especule de tal forma creando un ambiente de especulaciones. Lo dijo así el consejero presidencial Diego Ordóñez en su momento durante un debate respecto al habeas corpus concedido a Jorge Glass, quien fue binomio presidencial de Rafael Correa entre 2013 y 2017 y de Lenín Moreno 2017 a 2021. Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas por delitos de asociación ilícita y cohecho relacionados con casos de corrupción. Además, existe una tercera sentencia que estaría próxima a quedar en firme por peculado. Durante sus vicepresidencias, Glass estuvo a cargo de los sectores estratégicos del país: petróleo, minería, energía y telecomunicaciones, áreas donde se han revelado los más graves casos de corrupción, entre comillas. La idea del pacto. Pero ¿por qué existe en el ambiente la idea de que el ex vicepresidente fue liberado por un pacto entre el gobierno y RC5? Mucho se explica por el timing, pues hace pocos días Lasso hizo cambios importantes en su gabinete, ubicando a Francisco Jiménez en el Ministerio de Gobierno. A él le encargó recuperar la gobernabilidad, tan venida a menos por la tensa relación con la Asamblea Nacional. Quienes critican lo ocurrido creen que Revolución Ciudadana o el tan satanizado correísmo condicionó su apoyo dentro del legislativo a cambio de la salida de Glass. En el Parlamento, los, entre comillas, dice, los correístas suman 48 voluntades y podrían viabilizar varios proyectos presidenciales que han sido bloqueados. Pero, de ser el caso, se estaría asumiendo que el presidente de la República tiene injerencia en la justicia, lo cual esto es condenable en cualquier Estado de Derecho. De allí que los voceros del oficialismo rechazan tal afirmación. ¿Qué recibe el gobierno a cambio de la liberación de Glass? Nada, insiste Ordóñez. A la par, Jiménez ha anunciado que el Ejecutivo apelará la decisión por la vía legal. Este gobierno rechaza categóricamente la decisión del juez en el caso Glass y por eso se ha dicho inmediatamente la disposición al SNAI para que interponga los recursos jurídicos correspondientes y que la justicia actúe también en el ámbito de sus competencias. Así manifestó en un breve mensaje a la opinión pública. Con la corrupción no se tranza, con la justicia no se juega, y es indignante ver cómo jueces utilizan el recurso de habeas corpus para favorecer a todo tipo de delincuentes, entre comillas, calificativo que, bueno, añadió en torno a la decisión constitucional que favoreció al ex vicepresidente. Las coincidencias extrañas, pero es posible que el gobierno de Lasso desconociera por completo lo que estaría sucediendo con Glass. La ex ministra de Gobierno, María Paula Roma, en aquel entonces cree que no. Siempre se reciben las alertas respectivas para precisamente tomar acciones tempranas y reaccionar ante cualquier intento de este tipo. Así lo señaló en un debate sobre el tema. Es decir, según Romo, las autoridades sí tenían conocimiento de la petición de Glass y podían haber actuado de otra manera para frenar esta excarcelación.
El problema que enfrenta ahora la administración de Lasso, como reflexiona el politólogo Santiago Basabe, es que no se le puede pedir al ciudadano común que deje de atar estos hechos entre sí, porque si le pedimos que lo haga, es asumir que la gente no tiene sentido común. Y aunque quizás es cierto que el gobierno no tiene un acuerdo o pacto político, el problema desafortunadamente es que los hechos son tan claros que pedirle a la ciudadanía que no piense eso va a ser como una tarea muy difícil para el gobierno, opina Basabe. Así, el reto que enfrenta Guillermo Lasso, que enfrentó, es quitarle del imaginario ciudadano la idea de que detrás de esta liberación de un exfuncionario sentenciado por corrupción no existe ningún tipo de alianza con el correísmo. Pero para Romo existe otro tema importante y tiene que ver con el discurso, pues el relato del correísmo, entre comillas, al momento es que Glass está libre. Es lo que pretenden hacernos creer, y eso no es cierto. Glass no ha sido declarado inocente. Pesan sobre él 3 sentencias y en este momento por una triquiñuela legal. Le han dado estas medidas alternativas a su prisión, pero su sentencia está en firme. Al respecto, el propio Rafael Correa posicionó en las redes sociales un hashtag: Jorge Glass es un héroe. Empieza a desmoronarse tanta injusticia. 4 años y medio de tu vida lo dejaste ahí, Jorge, por tu patria, por la revolución, por trabajar día y noche por todo Ecuador. Eres un ejemplo para todos nosotros. Hasta la victoria siempre. Fue uno de los primeros tweets de Rafael Correa. Después incluso se transmitió en vivo el momento en que Glass abandonó la prisión y luego la caravana que fue lo que acompañó hasta llegar a Guayaquil. En medio de la espectacularidad, las acusaciones no paran. El Partido Social Cristiano emitió un comunicado acusándolo al oficialismo de pactar con Correa. Y enseguida el oficialismo colgó un texto similar diciendo que en realidad el pacto ocurre entre los socialcristianos y el correísmo. Y esta era la disputa. El tema jurídico. Mientras los señalamientos avanzan desde el lado jurídico, consideran que el tema no quedará allí. Para la penalista María Paulina Araujo, el habeas corpus tiene vicios por donde lo vean, incluso en lo formal. En cómo se da, donde se lo propone, ni siquiera existe una constancia de los argumentos. Según el artículo 44, número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este tipo de recursos se debe presentar ante el juez del lugar donde se encuentra privado de la libertad y la provincia de Santa Elena, donde se dio la decisión, y esta es una jurisdicción diferente a la cárcel de la Tacunga, donde permanecería Glass desde inicios del 2018. La primera sentencia llegó el 13 de diciembre del 2017, cuando cumplía su segundo periodo vicepresidencial por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, que con el tiempo se ha ido desvaneciendo. La investigación arrojó que la compañía brasileña entregó coimas a funcionarios públicos entre 2007 y 2016. El 7 de abril de 2020, en cambio, recibió la segunda sentencia por el caso Sobornos, bochornos, lo que quieras llamarlo, que evidenció, entre comillas, una trama de entrega de contratos de empresas a cambio de dinero para financiar las campañas políticas del entonces Movimiento Alianza País, al que pertenecía Glass. Pero el 25 de enero del 2021 recibió una tercera, por peculado. Una tras otra. Allí la justicia lo condenó a 8 años de prisión. Sin embargo, esta última no está ejecutoriada. Aunque el ex vicepresidente
ya había presentado en 3 ocasiones recursos para apurar su libertad. Estos le habían sido negados. En esta ocasión, la defensa argumentó que Glass se encuentra en un estado de salud delicado, que existe un riesgo contra su integridad física y psicológica y que ha cumplido con el porcentaje legal para acogerse a la prelibertad. Glass tiene prohibición para abandonar el país y debe presentarse ante la justicia el primer lunes de cada mes.